Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente. Eh, Quisiera que antes de que comencemos la enseñanza me acompañen a hacer una pequeña oración y poner en manos de Dios este tiempo. Cierra allí sus ojitos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y bondad. Gracias, Señor, por las maneras tan sencillas, tan profundas, tan diferentes, Señor, en cómo nos amas, Padre. Gracias por hacernos sentir, Señor, y experimentar tu amor, Señor, de maneras que a veces ni siquiera entendemos, Padre. Y una de esas maneras, Señor, en la que tú nos amas, Señor, es hablándonos, aconsejándonos, guiándonos, llamándonos la atención, Señor, y dando dirección a nuestra vida, Padre. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en la noche de hoy traigas dirección a nuestras vidas, traigas claridad, Padre precioso. Yo sé que hay gente, Señor, en esta noche que está necesitando una palabra tuya, Señor. Hay personas aquí, Señor, que están a punto de tomar decisiones, Señor, importantes en sus vidas, Padre. Y creo que tú les puedes hablar de una manera clara y directa hoy, Señor. Pero también sé que hay algunas personas aquí, Señor, que piensan que han tomado decisiones de las cuales no pueden volver, decisiones que acarrearon errores y consecuencias en sus vidas, Señor, pero para ellos, Señor, también hay esperanza y hay una palabra, Señor, de parte tuya, porque tú eres capaz de restaurar, de restablecer, Señor, y de volver a encaminar, Señor, nuestras vidas, de volverle a dar rumbo y destino, Señor. Tú eres capaz, Señor. Tú tienes el amor y el poder, Señor, para transformar cualquier circunstancia. Tú eres, Señor, quien puede enderezar nuestras sendas, Padre. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a comenzar a experimentarlo en nuestra vida. Con eso que tú nos hablas esta noche. Amén. Bueno, hemos venido hablando acerca de revolución y hemos visto desde muchos puntos de vista cómo se genera esa revolución, qué impactos tienen en nuestras vidas, cómo generarla, cómo vivirla, cómo experimentarla y cómo Dios puede ir tratando de formar esa revolución en cada uno de nosotros. Pero estaba yo pensando que una revolución se mide por el impacto que genera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la revolución industrial o hablamos de la revolución en un arte o cuando hablamos de cualquier tipo de revolución, hablamos de algo que marcó una época, que rompió unos estándares y que generó un impacto en la historia, ¿cierto? Y por eso considero que la de Jesús es la mayor de las revoluciones que ha existido en la historia de la humanidad. Es una revolución que ha impactado en los 5 continentes, que ha impactado millones y millones de personas por muchas generaciones. Una revolución que lleva más de 2000 años. Una revolución que ha impactado y que ha penetrado y permeado todas las culturas en la tierra. Es una revolución que ha impactado todas las clases sociales y toda actividad humana. O sea, la revolución de Jesús no fue algo que impactó simplemente el mundo de las religiones, lo religioso. La revolución de Jesús impactó en lo social, en lo político, en lo administrativo, en lo familiar, en el arte, en todas las artes. Sus principios, sus valores, sus enseñanzas siguen vigentes, tan vigentes hoy en día que todavía existe gente que vive para contradecirlas, para tratar de negarlas,
para tratar de desprestigiarlas. Y todavía hay gente que sigue intentando contradecirlas. Nuestra misión como hijos de Dios es continuar con esa revolución, con ese legado que Cristo nos dejó. Seguir anunciando las buenas noticias, que son noticias de salvación, noticias de arrepentimiento, noticias de amor. Es un mensaje de amor el que Cristo vino a traer. Y para eso debemos aprender a ser conscientes de que cada decisión cuenta. Cada decisión tiene un impacto. Si nosotros realmente queremos vivir en esa revolución que Dios ha puesto en nuestros corazones y que quiere que cada vez se torne aún más revolucionaria, nosotros debemos entender que cada decisión trae una consecuencia. Alguien diría por ahí que cada acción genera una reacción, que de lo que tú siembras, tú cosechas, que de lo que das, recibes. Impacto es el nombre del mensaje de esta noche, porque es lo que quiero dejar sembrado en sus mentes y en sus corazones. Que cada decisión que usted toma genera impacto, impacto directo en su vida, en la vida de sus seres queridos, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de su pareja, pero también genera impacto en muchas generaciones. Mire lo que dice Génesis capítulo 13, y vamos a aprovechar un ejemplo que me parece de los más dicientes en la palabra de Dios. Si está ahí en pantalla, vamos a leer todo el capítulo, son creo que 15, 18 versículos tal vez. Dice el versículo 1: entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde había acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré a la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra a la derecha, entonces yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la tierra hermosa de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra.
tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar para el Señor. Aquí lo que nos están contando es una historia familiar de una persona que, como muchos en Santander, yo he escuchado muchas historias y que ha sucedido también en muchos casos en otras partes del mundo, de familiares que tienen una empresa, son bendecidos y en algún momento uno se separa del otro y los dos empiezan a ser tan exitosos que empiezan a reñir, ¿sí? Ejemplos en el mundo hay muchos. Yo no sé si ustedes sabían de la historia de Adidas y Puma. Los dos son hermanos, o eran hermanos porque ya los dos fallecieron. Pero hubo una rivalidad entre ellos y uno decidió separarse y montó Puma y el otro se quedó con Adidas. Aquí en Colombia, empresas de transporte han sucedido también en muchos casos. Y así, en muchas otras ocasiones ha sucedido lo mismo. ¿Qué estaba pasando acá? Que a Lot le estaba yendo tan bien pegadito a su tío, que él y su tío empezaron a tener disputas porque sus propios rebaños y sus propios pastores empezaron a tener problemas porque eran tantos que ya la tierra no les da. Pero Abraham, siendo un hombre de Dios, prefirió la familia y la paz que ponerse a pelear por plata y por animales y por otras personas. Y le dio la opción a Lot de que Lot escogiera en qué parte de esa tierra se quería quedar. O sea, a los ojos de Lot y a los ojos de los hombres, Lot escogió la mejor parte, escogió las mejores tierras. Y Abraham lo hizo con una buena intención. Pero miremos qué pasó exactamente con Lot. En el versículo 10 dice: Lot miró con detenimiento. O sea, no fue al azar, no fue como que él hizo muestre, ya ese. No, él miró con detenimiento. Él se puso a analizar. Yo pienso que él dijo: esta tierra es más plana, por aquí pasa río, por allá hay un lago, el sol sale por allá, o sea que bueno, tengo buen sol todo el día, estos pastos, estos prados están más verdes. Con detenimiento. Pero luego en el versículo 11 dice: Lot escogió para sí. Y en el versículo 12 dice: Lot movió sus carpas a un lugar cerca de ¿dónde? De Sodoma. Y ahí es cuando nosotros nos comenzamos a dar cuenta que nuestras decisiones tienen un impacto. Y no solamente es un impacto para la persona que toma la decisión, sino para su familia y su descendencia. ¿Y cuál era el problema? Que Lot hubiera escogido esa tierra en esa dirección hacia Sodoma, que él no tuvo en cuenta. Él sí se fijó en todo lo terrenal, en todo lo natural, en toda la abundancia y la calidad de la tierra, pero se le pasó un pequeñísimo detalle que está en el versículo 13. Dice el versículo 13: los habitantes de esa tierra eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Estas frases me llamaron mucho la atención. Lot miró, Lot escogió, Lot se movió. Y a veces miramos con detenimiento solo las cosas de aquí, las cosas terrenales, las cosas pasajeras, las cosas de esta tierra, y no tomamos en cuenta el impacto que nuestras decisiones tienen en lo espiritual, que nuestras decisiones tienen en lo eterno. Y de esto hemos venido hablando hace un poco, y creo que el domingo pasado también el pastor estuvo hablando mucho de esto en la reunión del domingo.
y es que hay un mundo espiritual que nosotros no podemos desconocer. Hay un mundo espiritual que, aunque lo creas o no, aunque lo veas o no, aunque lo sientas o no, existe y tiene influencia sobre cada uno de nosotros. Por eso nuestras decisiones no pueden estar solamente basadas en lo que sí vemos, en lo que sí sentimos, en lo que podemos experimentar sensorialmente o corporalmente. Porque muchas veces eso que nosotros decidimos para lo terrenal ya ha sido influenciado por lo espiritual. Lot fue quien miró, Lot fue quien escogió, Lot fue quien se movió. Y tú y yo, te hago la pregunta, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos escogiendo? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? ¿A dónde nos están llevando esas decisiones? Porque a Lot lo llevaron, o más bien Lot decidió ir, acercarse hacia Sodoma y Gomorra. Y tú y yo sabemos qué pasó en esas ciudades, ¿verdad? Si alguien no sabe, rápidamente les cuento. Eran ciudades tan llenas de maldad y de perversidad, tan llenas de aberraciones y de ofensas hacia Dios, que Dios decidió eliminar esas ciudades. Y ¿sabes qué pasa? Capítulos más adelante, Abraham tiene que ir a rescatar a Lot de Sodoma y de Gomorra. Y era tanta la maldad que ya había permeado también incluso a la familia de Lot, que cuando Dios envía unos ángeles a sacar a Lot y a su familia allá, los hombres de esa ciudad, de esas ciudades, vieron tan lindos a los ángeles que querían acostarse con ellos. Y Lot estaba tan lleno ya, tan permeado, tan contaminado, que les dijo: no, no se metan con esos, les doy a mi hija. O sea, ¿qué papá haría eso? En su sano juicio, ¿quién lo haría? Ninguno. Pero Lot estaba ya tan contaminado, tan lleno, tan hecho a ese ambiente, tan amoldado a ese ambiente, que él dijo: no, llévense a mis hijas. Gracias a Dios que Dios no lo permitió. Y fíjense en algo, Lot no se mudó a vivir a Sodoma y a Gomorra, pero Lot tomó la decisión de acercarse un día hacia ellos. Él no llegó allá de una vez. Él fue dando pasos y pasos y pasos día tras día que lo hicieron terminar viviendo en medio de esas ciudades. Y sabes que creo yo que muchas veces nos pasa, que decimos: me voy a acercar un poquito al mundo, y no pasó nada. Entonces me acerco otro poquito al mundo y no pasa nada. Y me acerco otro poquito, y entre más me estoy acercando, me estoy alejando. No es que Dios se quede allá y yo me venga para acá, pero Dios nos ha dado unas zonas seguras y en su reino estamos seguros. Pero llega el día en que nos estamos en medio del mundo, haciendo las cosas del mundo, amoldándonos al mundo, y no nos dimos cuenta. Pero no fue una decisión que yo tomé y dije: ay, me voy de la iglesia y me voy de la fe y dejo a Dios y me meto al mundo. Eso no pasa. Son pequeños pasos, pequeñas decisiones que nos van llevando muchas veces sin darnos cuenta. Si bien Sodoma era un lugar físico en ese momento, era una ciudad, hoy Sodoma representa ese lugar que no tiene a Dios. Hoy Sodoma es ese lugar que desafía, es esa cultura, es esa ideología que busca ofender a Dios, estar en contra de Dios, desafiar a Dios, contradecir a Dios. Y lo vemos a diario en muchos ámbitos de nuestra vida. No es sino entrar a redes sociales,
Hay decisiones que nos mueven a lugares y situaciones que nos apartan de la voluntad de Dios y de lo que a Él le agrada. Si bien hoy no hay una Sodoma y una Gomorra físicamente, aunque se ha esparcido por el mundo y dice la Biblia que ha crecido la maldad, hoy no se trata de un lugar o de algo físico solamente. Se trata de ambientes, se trata de situaciones, se trata de personas que nos están induciendo, que nos están motivando, que nos están tratando de influenciar para negar nuestra fe, para alejarnos de Dios, para apartarnos de Él, para hacernos caer. Hay gente que odia a Dios, que busca ofenderlo, que busca desobedecerlo y que busca desagradarlo. Y no se trata de que como hijos de Dios entonces nosotros digamos, uy, no, ustedes no, y los odiemos y nos apartemos. No, no se trata de juzgarlos. Porque Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no hacemos parte de. De hecho, Él nos dijo que nos iba a enviar. De hecho, nosotros somos la sal de la tierra. Y hay una parábola donde dice que somos como esa levadura que hace crecer, ¿cierto, Dani? Somos nosotros los llamados a leudar esa masa. Es decir, que nosotros estamos llamados a influenciarlos a ellos y no más bien a dejar que ellos nos influencien a nosotros. Dice la palabra, si mal no recuerdo, creo que es en Daniel, que ellos se hagan como tú y no tú como ellos. Pero necesitamos que para que eso se dé así, hayan convicciones fuertes en nuestro corazón. Haya de verdad una revolución de parte de Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos vivir esas convicciones, vivir eso que estamos diciendo que creemos. ¿Y saben cómo se hace eso? Como lo hizo Abraham. Miren lo que dice el versículo 18. Termina diciendo, y allí construyó otro altar al Señor. La Biblia no nombra ni menciona que cuando Lot escogió toda esa tierra, esa buena tierra, él haya hecho un altar para Dios. En cambio, Abraham dice que lo primero que hizo cuando Dios le dice, mira para todos lados y recorre toda esa región porque te la voy a entregar, Abraham lo primero que hizo fue hacer otro. No era su primer altar, era otro altar para Dios. La pregunta es, a donde Dios nos ha llevado, a donde Dios nos ha permitido ir, en donde Dios nos ha permitido estar, lo que Dios nos ha permitido conquistar, en esos lugares hemos hecho o construido un altar para Dios. ¿Estamos teniendo a Dios en cuenta en esos momentos? Porque esto nos demuestra que el problema no es la tierra, el problema no es el lugar, el problema no es la gente alrededor. Lo importante es qué tan conscientes somos nosotros de que Dios va con nosotros y qué tanto queremos nosotros tomarlo en cuenta y honrarlo con cada decisión que tomamos en nuestra vida. Abraham construyó altar. De Lot no se dice lo mismo, no se menciona. Vamos a refrescar allí un poquito. Lot miró detenidamente. Lot escogió y Lot se movió. Yo te invito a que hagas algo parecido a lo de Lot. Que mires detenidamente. No está mal. Si te están dando la oportunidad de escoger, pues escoge lo mejor. Y para escoger lo mejor hay que mirar detenidamente. O sea, yo no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de ir a hacer mercado,
pero como yo soy el señor de la casa, yo voy y hago mercado. Y cuando yo estoy pensando en escoger fruta o verduras o papas para mi esposa, para mis hijos y para mí, yo quiero escoger lo mejor. La que está ahí como blandita, magulladita, como negrita, ya fe, yo no la escojo. Porque quiero escoger lo mejor, quiero decidir lo mejor. Entonces miremos detenidamente como Lot miró. Escojamos lo mejor para nosotros, como Lot lo escogió. Y movámonos hacia allá, porque si nos están diciendo que esa tierra va a ser de nosotros, movámonos hacia allá. La fe es acción, pero a Lot le faltó tener en cuenta un detalle, y fue montar o construir un altar para Dios. Si Lot hubiera construido un altar para Dios, seguramente así hubiera estado en Sodoma y en Gomorra, él hubiera podido permanecer como permaneció Daniel en medio de Babilonia. Como permaneció José en medio de Egipto. Como permaneció Jesús en medio de toda su generación. Y el llamado para nosotros es: construyamos altares para Dios. Tengamos en cuenta a Dios. Y construir un altar para Dios no se trata de coger un montón de piedras y poner leña y poner un animal y sacrificarlo ahí. No, no se trata de eso. Se trata de darle a Dios el lugar que le debe corresponder en nuestra vida, que es ese primer lugar, ese lugar de honor, ese lugar de preeminencia, ese lugar de majestad, esa prioridad que debe ser Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y rápidamente para terminar, porque muy bonito el tema de vamos a tomar buenas decisiones, pero la pregunta es: ¿y cómo hago para tomar buenas decisiones? La Biblia nos da muchas pautas, pero yo quise extraer 3. ¿Cómo tomar mejores decisiones? Miren lo que dice Colosenses. Vamos a leer varios versículos de ese capítulo 3. Colosenses 3, vamos a empezar por el versículo 1 y 2. Dice: Dios les dio nueva vida. ¿A quién les está hablando? A nosotros hoy. Dios nos dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, presten atención, si quieren tomar buenas decisiones en su vida, dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Entonces, si yo quiero tomar buenas decisiones, yo debo pensar qué es lo que agrada a Dios. Eso es un buen indicio para tomar una buena decisión, para saber si lo que debo hacer, lo debo hacer o no lo debo hacer. Si agrada o no agrada a Dios, eso me da una señal de qué es lo que, por dónde debe ir mi decisión. Pero sobre todo, miren esto: piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Entonces, lo resumo así como el primer punto es: piensen en las cosas del cielo. Cuando vayas a tomar decisiones, piensa en las cosas del cielo. Y en las cosas del cielo es pensar en qué agrada a Dios. Porque en el cielo, ¿qué se hace? En el cielo, ¿qué sucede? Lo que a Dios le agrada, lo que Él pide que se haga. ¿Qué se vive en el cielo? Amor, paz, gozo, justicia, bondad, generosidad, sobreabundancia, gozo, perdón, misericordia. Entonces, cuando vayas a tomar decisiones, tú debes pensar en las cosas del cielo. ¿Cómo debo tomar yo una decisión? Una decisión llena, impregnada de amor, de bondad, de misericordia, de paz, no de egoísmo, de generosidad, de desprendimiento, de misericordia, de perdón. Piensa en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Porque en las cosas de este mundo se piensa primero en el yo, en el ego.
En el fin justifica los medios. Pero miren lo que dice el versículo más adelante, siguiente versículo. Pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado vida eterna. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Versículo 5. Por eso den muerte a todos sus malos deseos. Y allí nos sigue enumerando un listado de cosas que debemos dejar de hacer. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. En la otra versión dice, pues eso es idolatría. Pero el resumen de esto, de este punto es: den muerte a sus malos deseos. Cuando tengas que tomar decisiones importantes, primero piensa en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, y luego que pienses en eso, debes dar muerte a tus propios deseos, a tus malos deseos. Y eso te va a llevar a tomar decisiones correctas. Y muchas veces en la etapa en la que ustedes están, se toman más decisiones con hormonas que con neuronas. Y no lo digo yo, Pablo lo está diciendo ahí. Pero no crean que eso es exclusivo solamente para los solteros. Cuando uno está casado, uno sigue afrontando ese tipo de situaciones y uno tiene que pensar con neuronas y no con hormonas. Uno tiene que pensar en el corazón de su esposa y sus hijos, o en el corazón de su esposo y sus hijos, en su familia, en su legado, en el impacto que eso va a tener en las futuras generaciones. Vamos a dejar más hogares rotos, más corazones rotos, una sociedad más quebrada, más quebrantada, o desde donde yo estoy voy a construir un pedacito de sociedad en amor, en unidad. Maten, den muerte a sus malos deseos. Y los malos deseos no solamente tienen que ver con el ámbito hormonal y sexual. Un mal deseo es el egoísmo. Un mal deseo es hacer justicia por mano propia. Un mal deseo es la venganza. Un mal deseo es la avaricia. Y si uno mira en qué se resumen los problemas del mundo, es eso: egoísmo, avaricia, lujuria. Si quieres tomar buenas decisiones, dale muerte a tus malos deseos. Y por último, miren lo que dice el versículo 23, ahí mismo en Colosenses 3. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Ahí a Pablo se le salió el santanderiano. Háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Piensa que eso a lo que te va a llevar esa decisión lo haces para glorificar a Dios, para agradar a Dios. Piensa en eso. Si yo tomo esta decisión, ¿estoy dándole gloria a Dios con eso? Si yo tomo esta decisión, ¿estoy agradando a Dios con eso? Si yo tomo esta decisión, ¿estoy sirviendo a Dios con eso de buena manera? Eso va a causar una verdadera revolución en nuestras vidas y nos va a llevar a impactar no solamente positivamente en mi vida, la vida de cada uno de nosotros, sino la vida de la gente a la que amamos, la vida de la gente que nos importa. Miren a dónde llevó Lot a su familia. Su esposa terminó muerta, sus hijas casi terminan violadas. Él terminó
siendo rescatado, prácticamente exiliado por una decisión. Y una sola decisión de Jesús trajo salvación, libertad, vida eterna a muchas generaciones, a millones de personas. Y lo sigue haciendo. La decisión de venir a cumplir el plan y el propósito de Dios para él, guardándose en obediencia absoluta a Dios, guardándose en pureza y en santidad. Te repito las tres de Lot. Él vio detenidamente, él escogió y se movió. Pero ahora nosotros debemos pensar en las cosas del cielo, dar muerte a nuestros malos deseos y que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios, haciéndolo de buena gana, de buena manera. Amén. ¿Qué tal si cierra sus ojitos ahí un momento? Señor, yo sé que tú nos has hablado esta noche. Gracias, Padre, porque esta es una revolución, Señor, que se está gestando desde las profundidades del corazón y del alma y la mente de cada uno de nosotros. Es tu Espíritu Santo trabajando en los cimientos de esa revolución. De pronto exteriormente todavía no se manifiesta y no se notan muchas cosas, pero en lo secreto, en lo profundo, en donde todavía el ojo no alcanza a ver, Señor, allí se están gestando, se están construyendo, se están formando y solidificando esas estructuras que van a sostener, Señor, todo ese crecimiento en nuestras vidas, en nuestro grupo de jóvenes, Señor, en nuestras futuras familias, Padre. Señor, permítenos, como Lot, ver detenidamente, escoger lo mejor, Señor, y movernos hacia ese cumplimiento, movernos hacia esos lugares de bendición. Pero ayúdanos, Señor, a hacer algo que Abraham hizo y Lot no. Ayúdanos, Señor, a que cuando veamos, a que cuando escojamos y nos movamos, Señor, siempre tengamos presente, Señor, que somos altares tuyos, que tu presencia va con nosotros y que a donde nosotros querramos ir, Señor, vamos a pedir que tu presencia vaya con nosotros, que tu presencia nos acompañe, Señor, que si tú no vas, no queremos ir, Señor, que si a ese lugar no vamos a ir a agradarte, Señor, no vamos a querer ir, que si tú prefieres no ir a ese lugar, yo tampoco voy a ir, que si tú prefieres apartarte un tiempo de esa situación o de esa persona, yo voy a preferir lo mismo, Señor. Queremos construir altares donde tú puedas morar, Señor. Altares en nuestro corazón, Señor.